cómo no. Si alguien más quiere conectar la Sí, cámara, por favor. Le pedimos por favor si pueden habilitar las cámaras por un momento para hacer el registro del evento. Y ya volvemos. Ahora sí. Perfecto. A ver, por las dudas, verifiquemos. Perfecto. Bueno, ahora Bien. entonces, muchas gracias y vamos a volver a espectadores. Bien, volvemos al formato de la exposición y en unos segunditos arrancamos. Antonio, ¿vos sacaste la foto ya? Sí, ya está. Sí, sí. Ah, no, tenía algunos mensajes como que las cámaras no estaban habilitadas, parece. Y para los que no entraron en la pantalla. Presentación que les voy a hacer. Así que, bueno, si les parece bien, como es un tema razonablemente extenso y vamos a comenzar ya mismo y vamos a ir haciendo los comentarios a medida que se vaya dando la oportunidad. Bueno. Bien, el tema que nos convoca es el tema del planeamiento del sector eléctrico. Quizás, como para relajar, podríamos decir que es necesario planificar, que debemos planificar, y con eso terminar. Pero bueno, sería una enorme simplificación. Simplemente quiero marcar esto bien desde el principio, porque lo que tenemos ausente desde hace muchísimos años es la planificación. Por lo menos la planificación energética como un todo. A veces se han intentado algunas planificaciones, como la del sistema de transporte, que tienen valor, pero que no aparecen integradas dentro de una planificación energética general. Y cuando hablo de energética, no estoy excediendo el sector eléctrico, por supuesto, dado que el sector eléctrico es, por ejemplo, un tomador de precios de combustible. La oferta energética o la oferta primaria energética no está exactamente en los principales lugares de consumo, por lo tanto, la planificación es una planificación global. Luego, la parte eléctrica, que es una subplanificación dentro del anterior, ocupa su lugar y de esto nos vamos a ocupar hoy. Por eso, entonces, no podemos divorciar la planificación de este sector que vamos a analizar hoy de una planificación macro energética, pero bueno, con ese condicionamiento o con ese condicionante vamos a abordar entonces esta presentación. A ver, en principio, la manera en la que lo hemos planteado es para poder de alguna manera desarrollar criterios de planificación, es pararnos en dos puntos básicos que vamos a desarrollar. Uno es la evolución de la demanda, considerando qué ocurrió en el pasado con la demanda,
y analizado eso en distintas etapas. Vamos a analizar qué pasó en 30 años, en 20 años, en 10 años, en 5 años, y establecer tasas de crecimiento de la demanda y evolución de la demanda. Y luego vamos sobre estos criterios y sobre estas tasas, vamos a hacer proyecciones de la demanda para ver exactamente cómo tenemos que, cuáles son los elementos que vamos a necesitar para satisfacer esa demanda. Así que en esta primera parte, antes de entrar directamente en los desafíos del planeamiento, voy a hacerles una presentación un poco de una colección de datos históricos, y luego, basados en esos datos históricos, elegir de ellos un conjunto que nos puede dar pautas para su desarrollo, su evolución futura, y en función a lo que tenemos hoy como potencia instalada en la Argentina, a ver esa potencia, qué capacidad tiene de atender la demanda, vamos de los megavatios a los megavatios hora, y ver cómo vamos a poder cubrir nuestro crecimiento de la demanda que vamos a proyectar de acuerdo a estos criterios que yo les decía. Y luego en la segunda parte vamos a encarar los desafíos que nos presenta el planeamiento, en el contexto que les mencioné al inicio. Entonces vamos ahora a comenzar directamente con la evolución de la oferta y la demanda. Quiero, antes que nada, y antes que me olvide, básicamente, decirles que hay varias presentaciones que tienen distintos ejes de abscisas, digamos, que vamos a encontrar a veces 10 años, a veces 20, a veces 30, pero esto tiene que ver justamente con poder evaluar cómo se han ido dando la evolución. El futuro siempre va a ser incierto, el mundo vive una revolución en todo sentido, de modo tal que proyectar con una absoluta certeza, eso no es hoy por hoy posible, por lo que vamos a ver también más adelante, cambios tecnológicos, etc. Pero sí es posible trazar unas bandas y saber si dentro de esas bandas que nos va presentando los desafíos de la oferta a cubrir y la demanda, de la demanda a cubrir y de nuestra oferta, nuestra evolución de oferta, puede ir encajando dentro de esas bandas. En esta primera diapositiva que les muestro, tomamos los últimos 10 años para ver qué ha ocurrido. Básicamente, esta es la demanda anual de energía eléctrica. Vemos un crecimiento constante en el periodo 2011 al 2015, y luego un amesetamiento que dura hasta el año 2018, donde se va produciendo una caída de la demanda total. Abajo, digamos, con los distintos colores podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando la demanda residencial, la comercial y la industrial. La noticia es que vemos un crecimiento de la demanda residencial razonablemente sostenido. Se estanca en el periodo 2015-2018 la demanda residencial. Hay una cantidad de aspectos que podemos considerar ahí. A partir del 2016 hubo incrementos tarifarios que podrían haber impactado en la demanda. No lo muestra mucho los gráficos eso. Luego también hay aspectos que han incidido, como el tema iluminación, la incorporación al principio tímida, pero después en forma ya diríamos masiva, de la iluminación LED, tanto a nivel domiciliario como en el alumbrado público, tiene un impacto importante. Así que quizás acá tengamos un efecto combinado, ¿no? Tarifas que no parecen haber generado demasiado cambio en el comportamiento de la demanda, alguna reducción en la demanda por efectos, como les decía, de temas de iluminación, y también porque ya por mediados de la década pasada ya hubo un concepto de eficiencia que se fue abordando,
respecto de los artefactos de uso doméstico, la incorporación de la tecnología inverter, etcétera, digamos que efectivamente deben haber contribuido a reducir la demanda. La mala noticia de los años 2018, básicamente, era el estancamiento de la demanda industrial, y bueno, eso también tiene alguna explicación con el proceso recesivo que ha vivido el argentino, vive todavía. Ahora bien, acá hemos mostrado el año 2020 simplemente para, de alguna forma, mostrar un poco las tendencias. Pero fíjense el comportamiento de la demanda residencial, año récord de consumo de energía eléctrica para los residenciales, el año 2020. Entonces, bueno, eso podría tener alguna explicación, que es la situación derivada de la pandemia, el hecho de las personas en sus casas, quizás la utilización de frío y calor, de calefacción o refrigeración, que estando la gente en su trabajo no hubiera hecho falta. Así que bueno, eso será quizá materia de análisis más profundos para el futuro. Pero bueno, en adelante vamos a eliminar el año 2020 esencialmente por no considerarlo representativo de estos comportamientos de la demanda, de ninguna demanda. Acá vemos un poco el resumen del cuadro anterior, pero puesto en cifras, de modo tal que se vea de alguna forma un poco más, en forma más contundente cómo ha ido evolucionando la demanda. Hemos tomado el año 2011 como base, y entonces en la tabla de la derecha ustedes pueden ver la variación respecto del año anterior. Tenemos tasas crecientes, importantes, hasta el año 2015, inclusive, y acá sí posiblemente haya efectos vinculados a la incorporación de equipamiento, como fue el caso masivo de equipamiento de aire acondicionado, con facilidades para comprarlo, y efectivamente tarifas que no daban ninguna señal a la moderación de la demanda, a la moderación de los consumos. A partir del año 2016 esto se revierte claramente y vemos un periodo de 5 años en el cual vamos a ver más adelante que se acumula un crecimiento negativo de la demanda. Un caída muy importante en el año 2019, no tanto específicamente en el 2020, pero justificado por el incremento de la demanda residencial. Acá, si bien van a haber números muy chicos, pero esencialmente lo que estamos queriendo mostrar es el periodo que va entre enero del año 2019 hasta abril inclusive de este año. Y ahí arriba verán el efecto COVID, y se puede ver entonces también cómo va impactando en la demanda residencial, con valores más altos, la caída de la demanda industrial y comercial, alguna recuperación en diciembre y enero de estas demandas, la que está en rojo y en marrón, pero luego, a partir de febrero, marzo y abril, nuevamente caídas. Pero, como les decía, esto lo muestro a nivel general, pero no es para considerar al momento de proyectar el futuro o de proyectar las necesidades de atender demandas que seguramente tendrán recuperaciones una vez pasada esta crisis. Y para finalizar con el impacto COVID, acá le estamos mostrando específicamente todos los meses que ha durado que dura la pandemia, incluido el mes de abril, en donde, bueno, ahí pueden ver quizá con un poco más de nitidez que hubo una tímida recuperación en diciembre y en enero respecto de la demanda comercial, algo también de la industrial, poquito. Los mayores impactos los tenemos claramente en el mes de abril del año pasado, pero bueno, a los efectos simplemente de que haya una lectura de lo que ha sido el comportamiento de la demanda en este periodo. Bueno, volviendo entonces a lo que ha sido el crecimiento de la demanda, en este gráfico sencillo, pueden ver ustedes lo que ha pasado en los últimos 30 años, en los últimos 20, en los últimos 10 y en los últimos años. Entonces vemos cómo venimos con tasas de crecimiento anual acumulativo
decrecientes, ¿no? Es decir, mientras que en el periodo 90-2019 tuvimos una tasa anual acumulativa de 3,42, ya bajamos al 3 en los últimos 20 años, al 2 en los últimos 10 años, y en los últimos 5 da negativo, y por eso acá todo es el año 2019, comparado contra, porque como les dije, no hemos considerado el 2020 por no ser representativo. Esto la voy a mostrar más adelante, esto al momento que vayamos a proyectar la demanda futura, dado que acá tenemos una colección de tasas y una enorme colección de justificaciones de por qué se dan estas tasas. Pero no necesariamente eso se va a replicar en el futuro. También vamos a utilizar una tasa que se ha considerado en la administración anterior y también en la anterior, que es de 2,5% por año acumulativo, que se ubica más o menos en lo que ocurrió en los últimos 10 y 20 años. Esto lo quiero mostrar simplemente para que haya, ahora que vamos a enfocar primero la demanda y después la oferta, cómo de alguna manera ha sido abastecida la demanda en los últimos 10 años. Esencialmente para ir de alguna manera haciendo lugar, para que preparando nuestra mente a qué podemos atenernos hacia adelante y a qué deberíamos enfocar los esfuerzos. Ustedes verán ahí que la participación térmica es muy alta en todos los años, con un pico en el año 2016, pero básicamente ese pico luego se ve morigerado por la caída de la demanda. La parte de la oferta hidráulica tiende a ser constante, 2019 y 2020 son años secos esencialmente, y con alguna indisponibilidad por ahí, pero en condiciones normales, como la oferta hidráulica desde el año 2011 al 2020 es la misma, no tenemos mucho que esperar respecto del comportamiento de la oferta, del abastecimiento de la demanda por parte de la hidráulica. Si nos fijamos, vamos a ver con detalle que aparece en el año 2018, 2019 y 2020, ahí en ese color naranja, las renovables. Entonces, ahí hay una participación creciente del abastecimiento de la demanda por parte de las renovables, dado el impulso que tuvo en la gestión anterior. Bueno, acá no quiero agobiar con tantos números, simplemente es mostrar ahora, en los últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando la potencia instalada. Acá, cuando me refiero a potencia instalada y en las próximas diapositivas, estoy hablando de potencia de placa. Es decir, acá no estamos hablando de factores de uso, que ya los vamos a ver. Simplemente tener una idea de dónde estamos parados con respecto a la potencia instalada y cómo ha ido evolucionando. Hay, sí, unos renglones que están marcados en negrita intencionalmente. Esto tiene que ver con a ver, ¿qué pasó? Apareció la eólica y la fotovoltaica. Aparece esto en el periodo del gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Kirchner, cuando se le da impulso al programa a través del programa Genren, y aparecen ahí los primeros proyectos eólicos y mucho más tímidamente fotovoltaicos. Entonces, ese periodo inicial del Genren tuvo un desarrollo y luego se estanca. Aparte, lo mismo a nivel fotovoltaico. En la gestión la gestión anterior del gobierno de Cambiemos, ahí aparecen incentivos fuertes a las renovables, se reactiva, aparece un ajuste en la ley y hay claramente una política de incentivos, tanto fiscales como contratos PPA, que generan toda esta evolución que podemos ver muy, muy fuerte entre el año 2017 al 2020,
siguen en el 2021 con proyectos que están próximos a ingresar. Lo mismo pasa con la fotovoltaica, incluso aparece a nivel de potencia instalada, empieza a ver, cuando antes lo fotovoltaico era bastante marginal, aparece ya con una relevancia del 30% respecto de lo fotovoltaico. Hasta aquí, para, digamos, la visión positiva de las energías renovables, amigables con el medio ambiente. Esta es la parte de buena noticia. Ahora, el renglón que sigue es claramente mala noticia, porque ahí estos son motores que funcionan con diésel. Y ustedes podrán ver lo que ha ocurrido a partir del año, básicamente, esto comenzó allá por el año 2007, con los temores a la falta de suministro y también como reemplazo de obras de transporte. Es decir, muchos de estos equipamientos fueron instalados en subestaciones de las transportistas, incluso en lugares de las distribuidoras, en sitios de las distribuidoras, de modo tal que hemos llegado nada más y nada menos que a casi 1.700 megavatios instalados en motores. Y la otra mala noticia es la de las turbogás, que siguieron la misma secuencia, si bien la eficiencia es mayor respecto de lo que es esperable para los motores, tenemos hoy casi 6.300 megavatios instalados en turbogás operando en ciclo abierto. El resto permanece prácticamente constante, entonces lo que se ha incorporado en los últimos años tiene una parte eficiente, podemos decir que tiene la parte de renovables, y una parte de muy baja eficiencia, como son los motores y la turbogás operando a ciclo abierto. Ahí llegamos entonces a estos 40 y pico de mil megavatios instalados como potencia de, insisto, lo que llamamos normalmente potencia de placa. Entonces, dicho esto, veamos ahora un poquito con más detalle cómo ha sido la evolución del caso optimista, el caso de las renovables. Como les decía, toda la primera etapa, que es que estábamos ahí abajo, con baja capacidad instalada, pero que tiene que ver con el hecho del GENREN, que no despegó, y luego sí, a partir del año 2018 en adelante, la oferta renovable, donde ustedes pueden ver lo que está ahí en gris, que es lo eólico, con una muy, muy alta participación, y en azul lo solar. Así que bueno, esto es para mostrar cómo a veces cuando se analizan periodos largos, de golpe aparecen situaciones como esta, disruptivas, donde en 3 años nos encontramos con una enorme oferta de renovables, de una tecnología que hasta hace un lustro apenas la considerábamos, la entendíamos necesaria abordar, teníamos una ley en ese marco, pero que no se había desarrollado. Acá lo que vemos es un gráfico en que simplemente vemos cómo funciona todo lo que podemos calificar de renovables, que es la hidro menor de 50 megas, lo eólico, lo solar, el biogás, el biodiesel, la biomasa, cómo ha ido evolucionando en estos últimos 10 años, mientras que los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que son considerados renovables, eran prácticamente la totalidad allá por el año 2011, hoy no son relevantes, se ocupan menos del 10%, donde tanto lo eólico como lo solar son la parte preponderante en lo que es la oferta de energía renovable. Entonces, bueno, es complementario de lo que antes les mencionaba. Simplificando ahora lo que tenemos instalado, según fuentes de CAMESA, marzo de 2021, son 42.321 megavatios. En adelante, bueno, estos colores que uso son para hacer más amigable de golpe la presentación y entenderlo más rápido en los números que vienen más adelante. Este color rojizo lo asocio a lo térmico, lo celestito a lo hidroeléctrico, lo amarillo a lo nuclear, y lo verde a los renovables. Entonces, en potencia instalada en este momento, tenemos casi el 60% es térmico. Esa es
nuestra realidad. El 26%, casi 26% es hidro, 4% es nuclear, y en capacidad o en potencia instalada el 10% es de renovables. Ahora bien, la participación en ciclos combinados es 31%, ha declinado por la incorporación les mencioné antes, de los últimos años, de las turbogás y el 4% de los motores. Respecto a la energía las renovables, evidentemente la parte eólica y solar es la más relevante, la hidro quedó estancada y la presencia de biogás y biomasa no es relevante en realidad y también eso lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista de lo que es eficiencia. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy tenemos una potencia instalada total del orden de los 42.000 megas y vamos a pasar a ver ahora, otra forma de mirar ese cuadro anterior. Acá lo hemos tomado por décadas. La década del 90, la del 2000, la del 2010 y la que estamos viviendo, que obviamente le falta un rato, pero es como nos encuentra al principio. Vemos entonces cómo desagregada por fuera, esto es potencia instalada ponderada, ¿no? Cómo va perdiendo participación la potencia instalada hidroeléctrica, cómo crece permanentemente la potencia instalada térmica. Ahí tienen las participaciones nuevamente, que son las mismas que vimos en el cuadro anterior, pero para mostrarlo de una manera un poquito más amable. Y aparece en la columna del 2020 abajo el 8,3% de renovables. Y bueno, ha quedado marginal de alguna manera, como potencia instalada, la nuclear. No estoy incluyendo acá, por eso el porcentaje de renovables es un poquito más bajo, lo del 2021. Bueno, considerando esto que tenemos instalado, lo que tenemos que analizar es para qué nos sirve eso que está instalado. Es decir, en el fondo, el sector eléctrico, CAMESA, como administrador del mercado, organizador del despacho, tiene que cubrir el pico de la demanda, esos son megavatios, y también tiene que cubrir la oferta energética, para lo cual tiene que hacer un despacho hidrotérmico, incluir las renovables, y que todo eso sea del mínimo costo. Así que vamos a proyectar entonces, en base a este parque que tenemos, que describí antes, cuál es la oferta realmente con la que podemos disponer, específicamente hablando de oferta energética. Ya vimos que esa potencia, en principio, nos estaría alejando del incumplimiento, de la imposibilidad de cumplir los picos, más allá de ciertas restricciones que pudieran darse en el sistema de transporte y que impidieran, digamos, entonces el cumplimiento del pico, pero no es específicamente por la potencia instalada. Entonces, para proyectar, vamos a tomar algunos parámetros de cálculo, y uno de ellos es la disponibilidad térmica. Esto incluye la convencional más la nuclear. Hemos tomado los datos que informó CAMESA en marzo marzo pasado, que es el 82%. Es decir, de toda la capacidad térmica que tenemos instalada, se supone que el 82% estaría disponible. Y hemos considerado también para el parque térmico 8.000 horas año de funcionamiento. Respecto de los parques, de la parte renovable, de los parques eólicos y fotovoltaicos, también trabajando con información de CAMESA, hemos tomado un periodo que es a partir del momento en el que tenemos cierta capacidad instalada y de alguna manera consolidada la oferta eólica y solar. Entonces, tomando todo el periodo que va desde enero de 2018 hasta marzo de 2021, el factor de carga de los parques eólicos
es del 43,8%. Esto significa que como potencia, vamos a ponerlo entre comillas, de la potencia instalada, tenemos que considerar algo menos del 44%. Obviamente, esto es una verdad a media, porque de golpe el viento puede parar y no tengo ni siquiera el 44%, como a veces puedo tener un poco más. Pero esto es una media que se ha dado durante un periodo extenso y que por lo tanto es un dato que puede ser útil para la proyección. La solar, en el mismo periodo, tiene un factor de carga del 26,3%. Hay mayor aleatoriedad cuando uno analiza las cifras de lo fotovoltaico, pero esto es la realidad de este periodo analizado. Quizás, como esto es razonablemente nuevo, y los parques de mayor importancia, como el de Cauchari en Jujuy, de 300 megavatios, 3 parques de 100 megavatios, se totalizan 300 megas, son razonablemente recientes, entonces quizás en el futuro podamos esperar un incremento en este factor ya más cercano al 30% consolidado. Entonces, estos datos que ustedes ven acá son los que vamos a utilizar para proyectar en función de la potencia instalada cuál es nuestra expectativa de oferta energética. A los efectos, digamos, de poner un techo y poner un valor lógico, digamos, acá vamos a, utilizando la potencia instalada y utilizando esos parámetros de cálculo que afectan esencialmente a lo térmico, vemos que si tomáramos todo el parque térmico, la totalidad del parque térmico, multiplicado por las 8.000 horas al año y por esa indisponibilidad que les mencioné, resulta que podríamos contar con unos 18.000 gigavatios hora mes, un poco más. Ahora, y dejamos la oferta hidro del año móvil, tomada de la serie Camesa, en 2.300 gigavatios hora, la nuclear en lo que está, y tomando las renovables en el promedio de noviembre a abril de 2020, de noviembre a abril de 2021, para ser más optimistas, digamos, respecto de las renovables, nos encontramos que en esas dos tablas, hablando de la de arriba, ¿no? La tabla de la derecha y la de la izquierda, encontramos una diferencia muy importante. La de la derecha considera solamente los ciclos combinados a nivel térmico. ¿Por qué? Bueno, primero, suponer que los 18.495 megas de oferta mensual de energía térmica es una realidad, bueno, no es tan así. Porque en realidad nuestro parque térmico está compuesto por muy diversas tecnologías. Tenemos viejas turbovapor muy ineficientes, tenemos ciclos combinados, tenemos turbogas operando a ciclo abierto, tenemos motores diésel. Entonces, esa falta de homogeneidad hace que cuando realmente se dispone de gas natural, entonces lo enfocamos esencialmente hacia los ciclos combinados. Ahora, cuando nos falta gas natural, básicamente en los periodos invernales, porque tenemos que destinar ese gas natural a la demanda prioritaria, a la demanda residencial, entonces tienen que aparecer combustibles sustitutos. Y eso es lo que ocurre. Entonces empezamos a utilizar otros combustibles, como el gasoil, como el fuel oil, pero resulta que tenemos una parte del parque térmico que no acepta esos combustibles. Entonces, no están adaptados para la utilización, por ejemplo, del fuel oil. Entonces, realmente no es cierto, en términos estrictos, que podamos contar con una oferta de 18.000 gigavatios hora mes, porque esto estaría implicando la utilización plena del parque térmico
sustituyendo, usando gas natural, y en donde no haya gas natural, utilizando los combustibles líquidos en forma masiva. Así que bueno, esto, porque en lo que sigue vamos a enfocar un poco este número, básicamente el de los 11.800 gigavatios hora mes, que es el que les pediría retener. Abajo simplemente una presentación de los porcentajes que esto implica, y en donde podemos ver que en esta oferta energética, si utilizamos solamente energía térmica eficiente, estaríamos en el orden del 61% de oferta, el 20% estaría dado por la nuclear, el 8% por la nuclear y un 11% provendría de renovables. Acá quiero mostrarles un ejercicio que vamos a hacer algunas comparaciones. Arriba vemos la potencia instalada total, los 42.000 megas que habíamos planteado antes. Y también hemos visto que la potencia media disponible, considerando entonces las horas de uso y la disponibilidad del parque térmico, y por otro lado los factores de carga de renovables, tanto eólica como solar, ahí estaríamos en el orden de los 29.800 megavatios. Quiere decir que veamos ahí que cae mucho, ¿no? Los 42 a los 29. Y en el tercer renglón tenemos la potencia máxima registrada. Es decir, la potencia máxima registrada en el sistema hasta este momento ha sido en enero del 2021, cuando se anotaron 26.450 megavatios. Es decir, habría, en principio, casi un 13% de reserva, como para sostener un pico mayor, ¿no? Por supuesto, esto sin ningún tipo de restricciones a la demanda y, obviamente, teniendo en cuenta que no tenga dificultades en el sistema de transporte que me impidieran el cubrimiento especial así de la demanda. Y que donde hubiera demanda o donde hubiera oferta, como puede ser GBA, con máquinas ineficientes, esas máquinas estuvieran disponibles y pudiera aprovechar de ellas. Pero bueno, esencialmente todavía parece haber algún margen para cubrir la potencia máxima. Abajo salimos de potencia y hablamos de energía. Ahí hice una comparación entre el año 2018 y el 2019, respecto de la demanda anual en el primer renglón y en el segundo renglón la demanda mensual media. Ahí vemos los 11.400, 11.100, 2018 y 2019. Y si compara, eso es lo que ocurrió en la realidad. Y si traemos de los gráficos anteriores cuál es la oferta energética, tanto la total media mensual como la que solo sería eficiente con ciclos combinados, vemos que los 11.800 se parecen bastante a la de media mensual del 2018 y el 2019. Es decir, la realidad es que nuestra oferta energética eficiente se parece mucho a nuestra demanda mensual media de energía. Entonces, a ver, conclusión, bueno, si seguimos o tenemos que atender mayor demanda de energía, obviamente vamos a estar sustituyendo combustibles y vamos a estar utilizando equipamiento menos eficiente y por lo tanto de mayor costo. Acá vamos siguiendo con las comparaciones, ¿no? En la columna de la izquierda tenemos la oferta por tipo, como hemos estado viendo antes. La primera columna inmediatamente a la segunda columna a la izquierda es la oferta térmica total, con las limitaciones que hemos hablado. Ahí el térmico está considerado como la potencia de placa
los factores de la disponibilidad y las 8.000 horas. Y en la tercera columna vemos solamente el ciclo combinado hablando de eficiencia, ¿no? De eficientes. Y ahí les he hecho una comparación, o les estoy mostrando una comparación, básicamente marzo y abril. Marzo, ustedes verán que lo térmico, digamos, solamente lo térmico eficiente, la oferta eficiente térmica, es muy parecida a la producción de marzo, con lo cual, bueno, es una buena noticia. Marzo es un mes, o ha sido un mes con un clima benévolo, por lo tanto no ha habido ninguna presión específica sobre la demanda eléctrica, y las renovables, pueden ver que la oferta calculada con los parámetros que le di antes es de 1.320 gigavatios y tuvimos una producción de 1.316. Y en abril lo mismo, ¿no? De modo tal que hay una constancia, en principio, en la producción, en donde obviamente que la variable de ajuste va a ser siempre lo térmico. Lo renovable va a ser siempre todo lo que esté disponible. Lo nuclear va a ser siempre todo lo que esté disponible, porque sabemos que no es técnicamente saludable para las centrales nucleares andar jugando con su oferta, ¿no? Pero bueno, entonces las variables normalmente pueden ser un poco de acumulación de agua en las centrales que tienen posibilidades, y básicamente la mayor variable de ajuste del sistema obviamente es el parque térmico. En el mes de abril hay una caída importante de la demanda, que se explica básicamente por cuestiones nuevamente de temperatura y por la reaparición de las restricciones derivadas de la pandemia. Pero bueno, básicamente lo que me interesaba mostrar en marzo, cuando todavía estábamos en una etapa con algún grado de recuperación, etc. Bueno, hasta ahí lo que hemos visto es lo que tenemos. Lo que vamos a mirar ahora es lo que vendrá. Y cuando les digo lo que vendrá, suena jactancia, porque lo que vendrá es bastante difícil de prever, pero lo que necesariamente como técnicos tenemos que hacer es hacer ejercicios, y estos ejercicios nos sirven para alertar, para reflexionar y para ver sobre qué punto tenemos que específicamente poner el acento. Esta proyección de oferta, quiero mencionarles en primer término que en la última columna, cuando dice entrada en servicio, lo que ahí figura es específicamente lo que está informado para los proyectos. Es información, vamos a decir, oficial, sea tanto las que centrales o que están en manos del Estado Nacional o empresas del Estado Nacional, como el caso de los proyectos privados. Entonces, ahora, si ustedes me dicen si yo creo que Añacuá va a estar terminada en el 2025, Condor Cliff en el 2027, les digo que absolutamente no, eso no va a ocurrir. Pero, a ver, si no, nos distorsionamos del todo. Entonces, quizás es mejor trabajar con estos valores, con estas expectativas, porque cuando hagamos el balance de oferta y demanda, vamos a encontrar que, aunque esto se cumpliera, estamos complicados. Y como sabemos que no se va a cumplir, estamos más complicados todavía. Entonces, respecto de los proyectos que están en ejecución, son conocidos, Añacuá, las centrales de Condor Cliff y La Barrancosa, la importación de Bolivia, este es un proyecto que está en ejecución y del cual tanto este proyecto de importación de Bolivia como el de renovables, sí podríamos decir que esas potencias, 120 megavatios firmes que vienen de un ciclo combinado y los 734 de renovables, podríamos sí afirmar que van a estar, porque son proyectos que tenemos conocimiento de su grado de avance y que se está trabajando.
En algún caso, como podría ser lo de Bolivia y lo de las renovables, hay esos cronogramas están sobre fin de año y bueno, un poco en virtud de la pandemia hemos preferido pasarlos ahí sí unilateralmente, de acuerdo a nuestro criterio, al 2022, porque lo consideramos más realista. Lo que ya tiene, todo lo que vemos ahí como probables, bueno, ahí sí tenemos muchas incertidumbres, porque en el caso particular de las centrales de Ensenada de Barragán y Brigadier López, se trata de cierres de ciclo combinados, y eso estaba dependiendo de una resolución que ha quedado en suspenso, porque son contratos PPA, y bueno, obviamente ha cambiado completamente el esquema del negocio al suspenderse esto, y entonces obviamente entraron en unas probables son, estas centrales fueron privatizadas en la gestión en el gobierno anterior, estaban en manos de NARSA, NARSA las había completado el cierre había completado la parte de turbinas de gas, en ciclo abierto, y esta privatización conllevaba la conversión a ciclo combinado. Así que bueno, esto está en stand-by, digamos, en este momento. Después tenemos la ampliación de los parques Cauchari, que también son dependientes de algunos acuerdos y ampliaciones respecto de los contratos existentes. Portezuelo del Viento, envuelto en un problema interjurisdiccional importante, y las renovables que hay anunciadas para el año 2023, digamos, bueno, esas están, sí, son proyectos que ustedes habrán escuchado, que tienen asignadas capacidades de transporte, etcétera, pero todo esto está efectivamente dudoso, porque ni siquiera tenemos en muchos casos, en la totalidad de los casos, ni siquiera han comenzado las obras. Y bueno, ya después con signos de interrogación, 3 proyectos hidroeléctricos de suma importancia, como es Garabí-Panambí, Chihuido 1 y Corpus, con ofertas energéticas realmente muy, muy relevantes, pero que hoy por hoy no tienen ni cronograma, digamos, ¿no? Entonces, no hacer cualquier planteo en este sentido sería un enorme dibujo. Ahí ese doble asterisco que ustedes ven, que lamentablemente no aparece abajo, tiene que ver con que esos 4.000 megavatios de potencia de Corpus es la menor de las alternativas de las que están en evaluación. Obviamente que sería una central muy importante, pero que también tiene serios cuestionamientos ambientales por parte de la provincia de Misiones. Y después tenemos la 4ª y la 5ª central nuclear, que la menciono porque son 2 centrales que han estado en la agenda de esta gestión de gobierno. Digamos, acá hay chinos, hay locales, hay un poco de todo, pero bueno, ya no ha habido progreso esencialmente en esta materia. Así que, digamos, nada que podamos considerar, y ustedes, bueno, conocen los plazos de desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, proyectos que no tienen siquiera proyecto ejecutivo, y por lo tanto, quiere decir que estamos hablando, en estos casos con signo de pregunta, no antes de una década, lo que excede ampliamente cualquier análisis que querramos realizar. Respecto de esto, una palabra más. No está mal muchas veces hacer proyecciones de largo plazo. Lo que ocurre es que en ese sentido esas proyecciones se pueden realizar cuando existe una política energética y cuando existe un planeamiento energético que viene arrastrándose. Lamentablemente, ya hace mucho tiempo que no contamos ni con política energética ni con un planeamiento energético. Por lo tanto, hacer proyecciones más allá, digamos, de la que estamos planteando, son ejercicios que terminan siendo trabajos prácticos de facultad, pero no realidades. Es imprescindible la definición de una política energética para poder luego hacer un adecuado planeamiento. Bueno, vuelvo con esta
con este cuadro para simplemente refrescar estas tasas de crecimiento de la demanda, dado que ahora vamos a entrar a proyectar. Es decir, vimos lo que pasó, vimos la demanda que tenemos, vemos la oferta que disponemos, y en la diapositiva anterior vimos la oferta probable en el corto plazo, digamos, corto mediano, que podamos dar cierta certeza de que va a ocurrir. Bueno, entonces aquí lo que ustedes pueden ver es cómo estamos proyectando la demanda en dos cuadros distintos. A la izquierda vemos la tasa de 30, la de 20, la de 2,5, que es una tasa considerada por la gestión del gobierno anterior, y la del anterior también, en algunos trabajos que se realizaron, y finalmente lo que ocurrió en los últimos 10 años. Como les dije, hemos descartado los últimos 5. Entonces, proyectando a 10 años, cualquier otra cosa realmente sería, y por lo que vamos más adelante, por los desafíos de planeamiento, sería simplemente dibujar. Entonces ahí lo que estamos haciendo es proyectar la demanda con esas tasas, del 2021 al 2030 en estos años, y bueno, lo que estamos viendo a 10 años sería lo que podríamos decir, si lo comparamos con la proyección de la oferta, que es lo que está actualmente y en ejecución, lo que nos está desafiando, en principio, pronto, digamos, ¿no? Fíjense que a partir del año 2025, si consideráramos lo que es la proyección de demanda más favorable, que es la de la tasa de 10 años, la columna de 2025, que dice 145.669 como demanda proyectada para ese año, con la tasa de 2,11, y la podemos comparar con el primer renglón de la proyección de la oferta, que es de 145.224. A partir de ahí, el año 2025, comparando demanda con oferta, la demanda sale ganando. Ahora después lo vamos a ver de una manera más amigable. Cualquier otro ejercicio es menos alentador. Si la demanda se recuperara más, al 2,5, los problemas empiezan antes, y obviamente que si la tasa de crecimiento de la demanda se repitiera lo que pasó antes, bueno, ya en el 2023 estaríamos con inconvenientes. Ahora bien, si le vamos agregando a lo que está en ejecución, a lo que disponemos, le agregamos lo que es probable, bueno, eso nos podría dar un poco de alivio hasta el año 2029, tendríamos 8 años, pero siempre y cuando siguiéramos con una tasa de crecimiento de la demanda baja. Si llegáramos al 2,5% tampoco nos alcanza. Así que, bueno, el último renglón de la proyección de la oferta es algo que debo mostrarles, porque siempre uno va a estar tentado de hacer esta cuenta, y es la que considera la totalidad de la oferta térmica, ¿no? La utilización plena de la capacidad instalada térmica. Así que en ese caso, si dispusiéramos de los combustibles y dispusiéramos del sistema de transporte, hiciéramos uso pleno de esa oferta térmica, y descartáramos lo probable, porque no lo vamos a tener en estos 10 años, que son esos proyectos como Corpus, etcétera, que sabemos perfectamente que no van a estar de acá a 10 años, bueno, entonces podríamos llegar a cubrirlo, y obviamente que se nos abren los interrogantes del combustible, por un lado, y del sistema de transporte, porque más allá de la primera limitación que se nos plantea con el combustible, la segunda limitación va a ser que no vamos a tener cómo mover esa oferta energética. Bueno, puesto de una manera un poquito más, no sé si es más amable, pero yo creo que sí,
Esto lo que hace es repite, pero en porcentajes, el cuadro anterior, ¿no? Y como si nos paramos, por ejemplo, en el último renglón del cuadro superior, vamos viendo cómo entre el 2024, 2025, con esa tasa de crecimiento de demanda de los últimos 10 años, aunque tomáramos el 2,5, estaríamos con un déficit muy escaso, fácilmente cubrible, posiblemente con alguna importación o con el despacho de máquinas no eficientes. Pero a partir del año 2026, bueno, ya vamos viendo que la cosa se pone más complicada y que el déficit de oferta, como oferta energética, estamos hablando acá, se pone más complejo. Si tomáramos las probables, bueno, las cosas mejoran un poco, con una tasa de crecimiento de la demanda del 2,5 hasta el 2027, sería el tercer renglón del segundo cuadro. Podríamos suponer que estaríamos llegando, ¿no?, a cubrir esto. Obviamente, siempre pensando en que estos plazos, si bien son cortos, también no nos están poniendo en una urgencia, pero sí nos lleva necesariamente a reflexionar que la utilización, ya lo he repetido, pero disculpen, pero que insista con esto, que la utilización plena de un parque térmico no eficiente no solo no es realista desde el punto de vista físico, por falta de transporte y por falta de combustibles, sino que los costos de ese despacho serían realmente insoportables, digamos, ¿no? Tenemos dificultades hoy para incrementar las tarifas. Imagínense lo que sería esto a nivel del déficit y el impacto en el déficit fiscal. Así que con este cuadro cierro un poco el estado de situación de lo que tenemos, lo que va a venir en el corto plazo y cuál sería nuestro balance esperado de oferta y demanda para los próximos años en distintos escenarios de crecimiento de la demanda y con incorporación o no de proyectos que están, que sean de los proyectos probables. Quiero agregar algunos puntos respecto a algunos comentarios respecto del sistema de transporte, dado que ahí también es donde tenemos, en la medida que la demanda sigue creciendo, nos van a empezar a aparecer los cuellos de botella. Del tema de transporte se ha hablado muchísimo en los últimos, digamos, la empresa en la que yo me desempeño trabaja mucho en el tema transporte, y a partir del año 2013 en particular hay un punto de inflexión. Hasta el año 2013, durante la década previa, digamos, ¿no?, de 2003 al 2013, hubo un desarrollo bastante importante en el sistema de transporte, prácticamente más que se duplicó los kilómetros en 500 kilovolt y también en obras complementarias, y bastantes obras en 132. Y bueno, eso respondió a un criterio de falta de desarrollo previo en la década previa, donde las críticas que todos hacíamos en los años 90 era que la reglamentación, la regulación para el sistema de transporte no era adecuada para favorecer el desarrollo del sistema de transporte, ¿no? Es decir, la Argentina es un país muy extenso y los mecanismos ideados, que si bien técnicamente o desde un punto de vista regulatorio eran muy interesantes, para aplicarlos a geografías como la Argentina, realmente no daban o no dieron los resultados esperados. Así que bueno, el Estado se hace cargo un poco de déficit, y pasada la crisis de los 2001-2002 ya se aboca a estudiar un conjunto de líneas y que finalmente las estudia y las ejecuta. Así que en el año 2013, en 10 años, habíamos prácticamente, como les decía, duplicado la capacidad de transporte. Ahora bien, en el 2013 ahí también se produce nuevamente un parate. Nos quedan obras en ejecución, como son la línea atlántica, la que une Viboratá con Bahía Blanca,
Y bueno, y por otro lado, la Rincón Resistencia, que se comienza en el año 2014 y que, bueno, producto de una cantidad de inconvenientes, pero fundamentalmente financieros, mayores costos, los problemas de las redeterminaciones, hicieron que estas obras se fueran demorando a tal punto que, bueno, aún hoy no están concluidas. En el caso de las dos obras que le mencioné, en principio hay una expectativa de que estén completadas sobre fines de este año o eventualmente a principios del año próximo, dependiendo de esto, obviamente, de que el flujo de fondos siga estando favorable para contar con los recursos necesarios y también, obviamente, la disponibilidad de que no existan restricciones para el trabajo en virtud de la pandemia. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que pasó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en el sistema de transporte? Bueno, en la gestión del gobierno anterior se identificaron un conjunto de obras, que son estas: Charlone-Plomer, Viborata-Plomer, Atucha-2-Plomer, Puerto Madryn, Choel, Rodeo de La Rioja y Comodoro Oeste. Todas las que están vinculadas a Plomer, en realidad, responden a un estudio que se encaró no en la gestión anterior, sino en la anterior para el área AMBA, esencialmente problemas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Son esencialmente obras para la provincia de Buenos Aires, en 500, que tienen como objetivo central reducir una serie de problemas técnicos, como las sobrecargas en la estación Rodríguez, en Ezeiza, y problemas de cortocircuito, es decir, están excedidas las potencias de cortocircuito para fallas cercanas y por lo tanto fallas en esas estaciones podrían acarrear graves problemas por la indisponibilidad en caso de falla o de daños mayores en estas estaciones. Así que eso se comenzó a estudiar hace mucho también, y en estos meses pasados se hicieron los últimos ajustes, de modo tal que estas obras cuentan con estudios completos, son las que menciono ahí cuando dice estudios completos. Todas estas líneas tienen estudios, tienen evaluaciones de trazas, incluso diseños de estructuras de 500 kV doble terna, porque hay que pasar por lugares que son complicados ambientalmente, reservas ecológicas, así que bueno, eso no es que hay que empezar de cero. En el caso de las líneas de arriba, que dice con estudios y pliegos, esas líneas tienen hasta certificados de aptitud ambiental. De modo tal que están los pliegos terminados, ninguna obra de estas se ejecutó ni se licitó, salvo la estación Comodoro Oeste, que tenía como objetivo captar renovables, y que luego la licitación no progresó. Se hizo la licitación, se recibieron las ofertas, pero no hubo adjudicaciones. De modo tal que eso, quiero decir nuevamente, no hay que empezar de cero, son estudios que quizás requieran, en el caso de las de Madryn Choel, el Rodeo de La Rioja Sur y la Comodoro Este, alguna ajuste o alguna adaptación, básicamente por lo que haya pasado en este último año, año y medio, pero cosas absolutamente menores y rápidas de resolver desde el punto de vista de ingeniería o consultoría. El último punto es el Programa Federal Quinquenal de Expansión de Obras de Infraestructura Energética, que emitió la Secretaría de Energía en junio del año 2020. Ese programa muy amplio, que contempla no solo todas estas obras que les he mencionado, sino otras que no tienen en ese caso sí ni estudios ni pliegos, son enunciados, un enorme enunciado de obras tanto en 500, en 220, en 132 kV, en todas las provincias. Entonces, bueno, ese programa federal quinquenal, aquel que tenga interés puede consultarlo, está en el sitio de la Secretaría, y bueno, ahí incluso hay presupuestos de obras, obra por obra, con inversiones de miles de millones de dólares, como para ejecutar durante un periodo importante de tiempo. Esas obras solamente a ver, ¿qué van a encontrar ustedes cuando lo busquen? Bueno, van a ver que hay obras que se llaman prioritarias, obras necesarias. A veces los adjetivos no han ayudado porque, bueno, no se sabe muy bien cuáles son las prioritarias, las necesarias, porque
se usan algunas definiciones, de las cuales también me hago cargo, porque yo en algo de eso he participado, pero quiero decir, a veces se han agregado adjetivos que nos ayudan a entender muy bien, entre lo prioritario, lo necesario, lo que puede postergarse. Pero ahí hay un elenco completo de obras, es un plan, como les digo, federal, que involucra a todas las provincias y que ha recogido no solo lo que se ha dado como planificación, podríamos decir, centralizada para el sistema de 500, sino todas las inquietudes que las provincias fueron aportando en distintas instancias y de distintas consultas para lo que es la parte de subtransmisión, específicamente las obras de 132. Bien, dicho esto, bueno, un punto clave, sin la ejecución de una buena parte de estas obras, por lo menos las que están en esos cuadros como identificadas prioritarias, obviamente no podríamos mover energía, ni siquiera toda la que en la actualidad podríamos llegar a producir con los proyectos que están en ejecución. Este es el único lugar donde he incluido dinero, pero básicamente para tener idea de cuánto la demanda aporta para el desarrollo del sistema de transporte eléctrico. El Fondo Nacional de Energía Eléctrica tiene una parte, ustedes recordarán, es un tema que se desarrolló, se incluyó a fines de la gestión del expresidente Menem, cuando a través de una resolución se incluyó un fondo para la financiación de las obras de transporte eléctrico. Verán que el tema no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de hace 23 años atrás, y tenía como objetivo, en ese momento eran pesos dólares, eran 2,4 dólares por megavatio hora del Fondo Nacional Eléctrico, y esto fue subirlo a 0,6 para llevarlo a 3, y ese 0,6 iba a financiar un fondo fiduciario para el desarrollo del transporte eléctrico. Eso sigue funcionando, y lo único que nos ha ocurrido es que, un tema menor, pero importante, es que los pesos se nos convirtieron, los dólares ya no son 1,1, así que hemos seguido recaudando en pesos. El Fondo Nacional Eléctrico se ha ido ajustando, y también se ha ido ajustando también la parte del Fondo Nacional Eléctrico que está afectada al sistema de transporte. Atendamos el último renglón. 2020 recaudamos 21 millones de dólares, y en el 2021 estaríamos recaudando 41 millones de dólares, considerando, bueno, hay 95 pesos por tipo de cambio, quizás sea algo menos, ¿no? Habrá que ver qué pasa específicamente con este cargo a lo largo del año. Obviamente que 41 millones de dólares es mucha plata para cualquiera de nosotros, pero para ese plan de obras de transporte es claramente insuficiente. Simplemente no 41 millones de dólares, si hacemos una reflexión muy rápida, vamos a decir 40 en 15 años son 600 millones de dólares, y 600 millones de dólares, le agregamos los intereses, etcétera, que uno podría esperar para la Argentina, estaríamos en el orden de los 1.000 millones de dólares. Bueno, con esa plata podríamos hacer las obras del AMBA, por ejemplo, pagadas por Canon, si fuéramos sujetos de crédito, y pagadas a lo largo de 15 años. Es simplemente un ejemplo grueso que les quiero dar para ver qué podemos hacer con este dinero que se carga de forma genuina de la demanda. Por eso que los fondos públicos o los aportes de los fondos públicos han sido la fuente principal del financiamiento de las obras que se ejecutaron hasta la fecha, ¿no? Fuertemente hasta el 2013, y las que aún se siguen ejecutando. El gobierno anterior elaboró un programa que era el PPP, Programa de Propiedad Participada, con la famosa PPP que no tenían posibilidad de desarrollo en virtud de las tasas de riesgo país y los intereses implícitos. Esto fue algo que se trabajó mucho, pero finalmente no tuvo posibilidad de desarrollo, básicamente por la falta de interés privado en asumir
estos riesgos, ¿no? Y la imposibilidad del Estado de otorgar garantías soberanas como eran los planteos de los probables oferentes a estas licitaciones. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ya en la parte final. Estamos un poquito pasados de tiempo y por eso quiero acelerar esto. Los desafíos para el planeamiento, de alguna manera los hemos ido mencionando, pero que son estratégicos, las nuevas tecnologías, la participación de las energías renovables, todos los temas ambientales, son desafíos los temas ambientales. Y el mayor desafío que a mi criterio enfrentamos para el planeamiento es la extensa carencia de una visión integradora, estratégica, y la necesidad de adopción de un plan energético que sea considerado una política de Estado que trascienda a los gobiernos, ¿no? Esto no es nuevo, esto es ya muy viejo, muy viejo. Los aspectos estratégicos, obviamente, que impactan son las fuentes de energía que generan nuevos desafíos, como las energías renovables, la situación de que el mundo parece cada vez querer alejarse de los hidrocarburos como fuente principal, la industria de producción de bienes, girando este nuevo enfoque, ¿no? La automotriz, los autos eléctricos, la electromovilidad en general. Esto va a impactar en la distribución de energía eléctrica, porque por un lado vamos a cargar autos eléctricos, por otro lado estamos incorporando generación distribuida. Va a venir el almacenamiento, obviamente, en algún momento, y la inserción de las energías renovables, que es todo un desafío para la operación del sistema eléctrico. Así que, bueno, estas son cuestiones estratégicas. Las nuevas tecnologías, bueno, en general conocemos de qué estamos hablando, ¿no? El almacenamiento, que esto es algo que sí seguramente vamos a tener más rápido, el uso del hidrógeno, sustituyendo al gas natural, estas cosas están apareciendo cada vez a mayor escala, van dejando de lado ser prototipos, el tema de la fusión con ensayos en escala muy importante, el uso del plasma en microgeneraciones, bueno, hay de todo que nos va a desafiar claramente en los próximos años. Las renovables son en sí mismas y dentro de sí misma una cuestión que también está asociada a los sistemas de almacenamiento para hacerlas verdaderamente despachables con un criterio diferente a como tenemos que hacerlo hoy. Está reapareciendo el criterio de la corriente continua para el movimiento de grandes bloques de energía, la redefinición de los precios, que hoy son horarios, y en función un poco a la cuestión de la presencia de las renovables, acortar esta definición de estos plazos de sanción de precios a periodos mucho más cortos, ¿no? Minutos. El tema de los aspectos ambientales es de una incidencia relevante. No siempre a favor. Acá, cuando estamos hablando de la cuestión ambiental, es uno de los mayores déficits que tenemos como Estado, porque no hemos sido capaces desde el Estado de desarrollar una política que sea compartida por los estados provinciales, de modo tal de no generar dificultades en el desarrollo. La dificultad es creciente, aún ya en el desarrollo de los anteproyectos. Aparecen, cada jurisdicción tiene sus propios criterios, no estoy discutiendo el federalismo con esto, sino simplemente marcando que este es un tema que afecta fundamentalmente al sistema de transporte y que genera enormes sobrecostos, pérdida de tiempo, interrupciones de obras, con los mayores costos consecuentes, mayores permanencias de obra, necesidad de reconocer mayores costos a los contratistas, de modo tal que, y no alcanza cuando a veces nos dicen, bueno, pero no estaba todo lo bien ejecutado. No es así. Ahí aparecen luego los actores sociales, nuevas audiencias públicas con otros actores sociales que no son los de las audiencias públicas formales convocadas. Así que todo esto es una gran cuestión que es un desafío para la planificación. Nos encontramos a situaciones absolutamente absurdas, como sabiendo de las conflictividades en jurisdicción, teniendo que cambiar trazas con mayores costos. Esto debe ser evitado.
Bueno, los condicionantes con los que nos encontramos, bueno, son las disonancias entre las políticas nacionales que establecen diferentes áreas que debían trabajar en forma integrada, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Un condicionante muy fuerte es la desprofesionalización de los puestos clave. Desprofesionalización, desjerarquización. El área energética es un área para ingenieros, para geólogos, para economistas, para expertos en regulación. Eso es lo que tendría que tener una oficina de planificación. Las diferentes visiones de los instrumentos regulatorios no se consolida, discutimos la planificación, si la hace el mercado, que sería la no planificación, o el Estado. Cualquier alternativa puede ser buena siempre y cuando el Estado supervise, ¿no? Encontramos frente a los temas ambientales, por ejemplo, y a los temas de tarifas, una sociedad que tiene derechos y no tiene obligaciones, muy, muy enraizado esto, ningún reconocimiento del costo de la energía, la factura de energía eléctrica es un impuesto, la inequidad entre los consumidores energéticos, y obviamente sin prognosis como para diseñar un horizonte. Antes de pasar a las preguntas, quisiera simplemente una reflexión final sobre estos condicionantes. Y plagiando a alguien que dijo que para quien no sabe dónde va no hay viento favorable, bueno, esto se aplica plenamente en nuestra política energética. Somos un país que tiene todos los recursos, ¿no? Es decir, tenemos ríos para aprovechar, tenemos posibilidades de extensiones deshabitadas para implantar energías renovables, tenemos combustible, si lo sabemos explotar y ponerlo en superficie para valores razonables, pero efectivamente no tenemos una planificación y entonces surgen cosas que no tendrían que ocurrir. Es decir, actuamos por espasmos, siempre por espasmos. El caso de las renovables es eso, de golpe se aparecieron y las tenemos. Está bien, ha sido, digamos, desde el punto de vista medioambiental, hemos aprendido, sabemos lo que está razonablemente bien y mal, somos tomadores puros, muy poco aporte de la industria nacional, pero ahí estamos. El tema renovable bien analizado, no digo que no tenga que seguir o si tenga que seguir, simplemente creo que merece un análisis de una manera mucho más rigurosa. Estos análisis, estos proyectos están muy apalancados por, obviamente, cuestiones, beneficios impositivos, contratos PPA en dólares, así que bueno, creo que merece una ambición mayor de la que ha tenido hasta este momento, la participación de la industria nacional. Como no planificamos, resolvemos siempre cerca del precipicio, y bueno, cuando uno está cerca del precipicio está desesperado, y entonces las soluciones son siempre soluciones de apuro, ¿no? Y después terminamos comprando lo disponible, lo que nos ofrecen y que no necesariamente es exactamente lo que necesitamos. Este es un tema muy poco popular, la planificación, muy difícil de entender, muy difícil de bajar hacia la sociedad. Pero celebro la temática de este seminario, porque de alguna manera nos da la oportunidad de exponer un poco nuestras ideas, sustentadas en experiencia, en proyecciones, en visiones comparadas, y que cada uno quizá de nosotros que ha participado en esto sea un elemento de planificación y quizá también lo lleva a su casa, a sus hijos, y le hace algunas reflexiones de la importancia de esto, y al momento de demandar a nuestros dirigentes políticas, sepa que una de las políticas claves para el desarrollo argentino es la política energética. Bueno, muchísimas gracias a todos. Rogelio, agradecemos desde ya, muy completa la charla que has puesto a nuestra disposición, y bueno, de todos los participantes.
que se ha mantenido prácticamente invariable desde que iniciaste la colocución. Bueno, te puedo transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar por WhatsApp y a través del chat de este medio. En principio, comentaste algún tipo de luz naranja, ¿no? Allá para fines del 2024-2025 en cuanto a problemas de cubrir la demanda. ¿Estaríamos en alguna situación similar a la vivida en el 2007, cuando fue en julio que nevó en Buenos Aires y, bueno, hay un poco que la demanda se pasó por encima de la generación, ¿no? Sí, lamentablemente no ganamos nada siendo apocalípticos, ¿no? Pero la situación es extremadamente compleja, porque a ver, la planificación o digamos, el tema está abandonado ya desde hace, yo les diría, un par de años, ¿no? Un poquito más. Desde que la gestión anterior tuvo su crisis económica, no volvió a estar la energía en la agenda. Entonces, esto, a ver, no es el discurso oficial que vamos a encontrar, ¿no? Siempre, por supuesto, esto luce como una cuestión, o siempre se va a decir, pero realmente no es una cuestión prioritaria. Y una de las cuestiones que realmente preocupan es solamente el costo del abastecimiento, ¿no? Es decir, obviamente esto desafía al fisco porque los combustibles están en dólares y entonces, por supuesto, ese es el problema, pero en tanto y en cuanto no podamos contar con una herramienta como la tarifa, como para también aquellos sectores que puedan reconocer, puedan afrontar el costo pleno de la energía, con una adecuada tarifa social, de la cual personalmente vengo escuchando desde el año 2002, es decir, hace 20 años que escucho de la tarifa social. Si bien existe alguna tarifa social, no tiene ningún rigor científico y la identificación de sus beneficiarios es muy arbitraria. Creo que hoy en día la Argentina cuenta con todas las herramientas necesarias como para poder hacer una adecuada identificación de aquellos usuarios que realmente requieren el beneficio de una tarifa social. Pero bueno, esto es recurrente y lo que vamos a enfrentar hacia adelante es más de lo mismo. Estas crisis que se mencionaban respecto de desbalances, bueno, obviamente son situaciones que en la mayor parte de los casos han estado vinculados a problemas en el transporte, pero no porque el transporte o la calidad del servicio de transporte sea mala, al contrario, muy buena la performance del sistema de transporte, tanto el transporte en alta tensión como en la distribución troncal. Las fallas ocurren, y cuando ocurren esas fallas, y estamos en situaciones particulares, digamos, bueno, obviamente tienen un impacto en la demanda. Se ha hablado, digamos, de estudios y de proyecciones del sistema en 500 o la posible impacto de alguna línea en continua. Para tensiones de menor nivel, se han hecho estudios también de crecimiento, 132, a nivel transportistas provinciales. Respecto de la continua, hay un único, es decir, a ver, como trabajo, podemos decir, teórico, bueno, en la facultad lo estudiamos todo. Como ejemplo concreto, como caso concreto de estudio, hay uno en la cual tuve la oportunidad de participar, que es cuando se licitan las obras de las centrales del sur, de Condorclif y La Barrancosa. En la primera licitación, que la gana un consorcio integrado por Helport, que es del grupo Nequian, Camargo Correa Brasilera y Industria Carmona y Pescarmona, ahí todavía no se había modificado el proyecto, es decir, estaba la potencia total.
para evacuar la potencia, pero a ver, los pliegos de licitación decían que la energía se entregaba en 500 kV y listo, no incluían el sistema de transporte, el sistema de evacuación. Así que uno de los integrantes del consorcio tuvo la inquietud de hacer un estudio de evacuación de la energía de esas centrales y presentarlo al entonces Ministerio de Planificación Federal. Entonces se plantearon 3 alternativas, 3 líneas de 500 kV, 2 líneas de 750 y una línea de corriente continua. La línea de corriente continua entraba en lo que hoy sería la estación Plomer, que no existe Plomer, pero lo que está proyectado como Plomer. Eso, después se hizo una variante que tenía 2 variantes, una con una bajada en Bahía Blanca o en Mar del Plata. Ese estudio es un estudio técnico, de 3 líneas, ¿por qué 2 de 750? Porque era poder evacuar la potencia pico de esas centrales, dado que esas centrales tenían en su origen una característica de empuntamiento, eran centrales de empuntamiento. Entonces, eso obviamente que requería poder contar con un sistema de transporte que fuera capaz de evacuar el pico generado por las 2 centrales en forma simultánea. En esos momentos, estoy hablándole de algo así como 15 años atrás, y si hiciéramos ese estudio hoy, los resultados se ratificarían y aún con mayor contundencia. La corriente continua era la más adecuada desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, desde el punto de vista operativo. No tenemos problema de coseno phi, no tendría simplemente una solución muy interesante. Sí se empeoraba cuando le agregábamos Mar del Plata, en términos económicos, Mar del Plata o Bahía Blanca, porque el seccionamiento de las líneas de corriente continua implica costos muy relevantes. La continua es una solución ideal para el punto a punto y un movimiento grande de energía. Así que eso fue presentado, fue analizado y luego no progresó porque ese proyecto fue luego modificado. Se bajó la capacidad de empuntamiento de las centrales, se eliminaron turbinas, se bajó el coronamiento y entonces ya no requiere esa capacidad de transporte asociada porque se han convertido de alguna manera en centrales que van a operar, no les diría totalmente de base, pero casi como si fueran unas centrales de base. Así que ese es un caso concreto donde se hizo un estudio muy, muy riguroso. Otro estudio que se hizo, también se hizo acá en la consultora, es un proyecto a Brasil, de exportación de energía a Brasil, que llevaba a las afueras de San Pablo y también era completo en corriente continua, arrancando de Yacyretá. Así que eso son los 2 casos que se estudiaron en concreto. Cuando les digo en concreto, significa que se hicieron relevamientos, trazas, las evaluaciones económicas se hicieron con los proveedores, pero bueno, hasta ahí llegamos. El tema se reflotó nuevamente con un estudio que se contrató en la gestión del gobierno anterior, creo que allá por el año 2014, que procuró diseñar el sistema de transporte, ¿no? Hacer una planificación del sistema de transporte. Algunos tuvimos algunas objeciones respecto de la cuestión esa, porque en realidad si no planificamos la oferta, ¿no? O si no identificamos bien la oferta, estamos ciertos de cuál es la oferta, desarrollar un sistema de transporte acoplado a esa oferta es como un ejercicio al que le falta lo básico. El transporte es una herramienta, pero lo que yo tengo que ver es dónde está la demanda, más o menos sé dónde está. Puedo hacer algunas inferencias en determinadas áreas, con proyectos mineros, etcétera, pero lo concreto es la demanda que tengo. ¿La oferta cuál? ¿Qué vamos a poner? ¿Más nuclear en la zona de Atucha? ¿Vamos a desarrollar los proyectos hidroeléctricos que tenemos en cartera desde hace décadas? ¿Vamos a explotar el gas de Vaca Muerta? ¿Qué hacemos con el gas de Vaca Muerta? ¿Generamos ahí o traemos el gas a GBA? Es decir, ¿qué hacemos con las interconexiones internacionales? Porque las renovables, si siguen creciendo, tenemos que tenerlo previsto. Fíjense que nosotros somos un gran consumidor de las renovables que genera Uruguay.
Uruguay no tiene dónde meter su generación renovable, entonces la consumimos nosotros, tenemos ventaja en ese sentido, compramos barato esa renovable, pero si no tenemos interconexiones internacionales fuertes, vamos a tener problemas de balance. Entonces, a ver, el sistema de transporte no es una planificación aislada del resto. Entonces, en ese trabajo se le dio como hipótesis al consultor una gran cantidad, un enorme desarrollo de oferta renovable, que después no se compadeció con la realidad y tampoco se tuvieron en cuenta eventuales interconexiones internacionales para arbitrar los sobrantes o faltantes. Así que, como les dije antes, un trabajo que queda para la estantería como trabajo práctico. Entonces, la clave de esto es la identificación de la oferta y luego diseñaremos un sistema de transporte que sea lo suficientemente flexible para poder ir acomodándose a lo largo del tiempo a las nuevas posibilidades. Bien. Bueno, como preguntas tenemos unas cuantas, pero bueno, no queremos que sea tan prolongada la charla. Ya agradecemos a todos los que se han animado a quedarse hasta luego de la disertación, que ha sido tan completa. No sé, Juan Carlos, si querés añadir algo. Yo, por mi parte, cualquier cosa a través del mail podemos recibir algunas consultas adicionales y se las pasamos a Rogelio para darle respuesta. Correcto, hacemos eso, el tiempo se ha extendido demasiado y bueno, debemos cortar aquí, pero bueno, vamos a tratar de darle respuesta a través de los correos electrónicos. A quienes no hayan registrado su asistencia, le pedimos por favor que lo hagan los próximos minutos, todavía va a quedar abierta un ratito la sala. Necesitamos esto porque después le vamos a pasar información de todas estas charlas y necesitamos algunos datos que están ahí en el registro. A Rogelio, volverle a agradecer, digamos, la participación, la asociación Apuaye, le agradece que esté aquí junto con nosotros dando una charla que ha sido muy interesante y bueno, esto ha quedado reflejado en lo que fue la asistencia permanente en todo el tiempo. Así que Rogelio, muchas gracias. Y bueno, en pantalla ven la disertación del próximo miércoles, los invitamos a todos. Gracias. Gracias a ustedes y a todos los que han participado. Gracias a todos, gracias.